¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien bendecidos y en victoria. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? La misericordia para con cada uno de nosotros. Me gozo en el Señor. Cuando miro la mano del Señor en nuestras vidas, le agradezco al Señor en todo momento, porque como el Señor Jesús le dijo: Padre, sé que me escuchas. Y digo él, lo digo por los que no creen. Podemos ver la mano del Señor. Ya hoy a Will aquí, restaurado el Señor. La gloria y la honra sea para el Señor siempre. Esperamos que el Señor lo mantenga y no escuche el Espíritu Inmundo. Podemos verlo bolo, como en estado de ebriedad, como dicen, y hoy lo vemos para gloria y honra, en buenas condiciones. Entonces podemos ver que el Señor pone su mano. Por eso siempre cuando el Señor permita, pidamos, porque Él no se queda callado. Lo que tenemos que esperar es que la respuesta Él la da en su tiempo, que no es el tiempo, no es en el capricho de nosotros, sino en el tiempo de Él. Entonces, si nosotros estamos confiados en que Él ya lo hizo, no es que lo va a hacer, Él ya lo hizo. Desde la eternidad ya lo había librado, igual como me libró a mí, igual como lo ha librado a cada uno de nosotros. Fíjense que solo quiero tocar dos temas, un poquito nada más, antes de tocar lo demás de la palabra, pero siempre es importante la palabra. Y uno de los temas es que el Señor, lo sentí que lo tocó a través de la hermana Linda, cuando veníamos, es de las obras. Quiero que entendamos en el Señor que no es por obra la salvación. Eso tengámoslo claro. Y uno de los ejemplos en la Biblia fue el ladrón de la cruz. Ese no quiso nada, ¿verdad? Todo lo que hizo era malo. Pero por esa bendita misericordia, entonces podemos ver que Jesús fue a la cruz por él, aún sin hacer obras, ¿verdad? Solo quiero que entendamos algo, y eso es lo que quiero que nos traemos en nuestro corazón. Cuando Jesús ha llegado a nuestras vidas, es imposible que un cristiano no dé frutos. Es imposible que un palo que era estéril, llamémoslo de esa manera, siga siendo estéril una vez injertado en Jesús, porque nosotros fuimos injertados en el árbol bueno de lo malo. Nosotros éramos lo malo y fuimos injertados en Jesús y empezamos a dar fruto. Y no damos fruto porque somos buenos, porque la misma palabra dice: bueno, solo uno. Lo dijo Jesús, y es mi Padre que está en el cielo. Entonces debemos entender que cuando Jesús llega a nuestras vidas, si ustedes pueden ver, por ejemplo, a Zaqueo, le dijo a Zaqueo: de lo que tengo, le doy la mitad a los pobres. Y quiero que miremos, si han leído esa escritura, que Jesús en ningún momento le dijo: mira, si querés llegar al reino, primero tenés que hacer esto. No, ya salió de él, no por él, sino porque Jesús ya estaba en su vida. Entonces cuando nosotros ya recibimos a Jesús en nuestras vidas, debemos de cambiar. Yo le diría en el Señor: no piensen que yo cambié antes en mi casa. Era igual que el mundo, haciendo las cosas de desobediencia. Y yo creo que a veces las profes me sienten también, como me siente de repente, un ratito me imagino que pesaron. Pero ¿cuál es la pesadez que de repente en su momento la hermana Linda siente? Es que ya no lo hago por emoción. Si yo se lo digo una cosa, se lo voy a decir a quien sea. Entonces la gente puede decir: ay, qué duro. Pero la dureza es porque yo no le voy a dar con paños tibios por decir al que están robando, decirle: mira, no te preocupes, si puedes seguir robando. No, yo le voy a decir: si no te arrepentís, o al adúltero, o al chismoso, o al envidioso, o al engreído, o al hipócrita, o al altivo, y vaya sumándole cuantas cosas, si no te convertís, no vas a poder llegar a Jesús. Y si es hijo, sí va a llegar, pero debemos de saber que va a llegar, pero va a pasar ese proceso de tribulaciones, va a pasar ese proceso de situaciones difíciles. Porque si ustedes miran que alguien no pasa situaciones difíciles, no se preocupen.
Le puedo decir al Señor por qué no se preocupa. Jesús nunca se preocupó por los que no eran hijos. Él vino por los suyos. Él no vino por los que no son de Él. Entonces por eso podemos ver situaciones. Jesús nunca va a estar preocupado por los que no son de Él, porque aparece una parte ahí en la escritura de que vamos a leer hoy, donde está. Entonces quiero que entendamos, no digan que aquel que es malo y que prospera y que nunca le pasa nada, le pasó un montacaca por encima y salió como que si tal nada había pasado. Déjenme. Que eso el Señor permite que el enemigo haga eso con los que no son de Él, y el que está flojo dirá que está mejor antes que hoy en la paz del Señor. Es mentira esa palabra. La palabra es muy clara: Él vino a robar, a hurtar, a matar y a destruir. Él no está bien cuando usted lo mira que está leyendo la escritura. Le está poniendo sueño, le está poniendo aburrimiento, porque el objetivo de Él es que usted siga en esas novelas, siga en esas noticias, siga en esas mentiras. Entonces debemos de saber y estar en esa plenitud. Y el otro punto que me imagino que quedó un poco en duda es que los espíritus inmundos tiemblan. Nosotros no temblábamos. ¿Y saben por qué no temblábamos? Porque desconocíamos que es un Padre de amor y también fuego consumidor. Pero los espíritus inmundos, ellos no dudan de eso. Ellos saben que el Padre, a través de su Hijo amado, es fuego consumidor. Cuando los espíritus inmundos se miraban con Jesús, le decían: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Porque viene antes de tiempo. Le dijeron los que entraron a los cerdos. No sé si ustedes saben, se acuerdan de esa parte, ¿verdad? Entonces le dijo: ¿qué tienes con nosotros? Déjanos que nos apacentemos en esa manada de cerdos. Ellos creyeron que iban a estar ahí, y al momento les dijo que sí, pero ahí nomás fueron despeñados y se ahogaron. Entonces ahí también se fueron. Y cada espíritu inmundo que en su momento se encontraba con Jesús, lo que hacía el espíritu era tumbarlo, pero él seguía en el último día de ese espíritu. Entonces podemos ver que los espíritus, ellos solo son instrumentos de Satanás. ¿Para qué? Para hacerlo mal. Pero ¿por qué? Como mencionó el Señor a través de la hermana, el Señor no lo hace, pero se lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque, como mencionó a través de la hermana, Job no conocía al Señor, no lo miraba solo de referencia o de oído, como decimos nosotros. Porque, como dice en el 42:5, si quieren me lo pone: mas ahora mis ojos te ven. O sea, entonces él pudo ver esa gloria del Señor en su vida. 42:5. Ahí lo dice: de oídos que había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces podemos ver y entender que él no lo conocía como un padre, sino como un Dios de referencia, como cuando nos habla alguien, no está el rayo láser para marcarlo. Entonces, usted lo tomó. Gracias. Entonces quiero que entendamos que el Señor, con sus benditas misericordias, pero es necesario, y luego él menciona ahí, ¿verdad? Por tanto me aborrezco y me arrepiento, o sea, por lo malo que habíamos hecho. Pero nosotros ya sabemos que fuimos sometidos a desobediencia. Entonces quiero que entendamos que los espíritus inmundos, ellos solo vinieron para eso, para ser instrumentos de Satanás. Y ellos saben que el día que Jesús llegaba al encuentro con ellos, ese era el último momento de ellos. ¿Estamos entendiendo? Vamos a leer un Juan 10, 1 en adelante, pero en realidad donde está en el 7 en adelante, pero igual es bueno porque es una parábola y luego el Señor nos explica sobre la parábola. Y en toda esa escritura vamos a encontrar algo que lo vamos a recalcar en su momento.
es que el Señor vino solo por los suyos. El Señor no vino por los que no son de Él. 10:1. Sí, 10:1. Entonces ahí vamos a ver que Jesús nunca se preocupó por lo que no era de Él. Ustedes se acuerdan cuando Él pidió en el Juan 17, no sé si estamos por el 14, dice: no te pido que los quites del mundo, pero sí que los apartes del mal. O sea, siempre estuvo pendiente de nosotros. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube, dice, por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Cuántas veces hemos leído esta parte, ¿verdad? Ladrón y salteador. ¿Qué nos enseña el Señor a través de su palabra? Que el único camino es llegar a Jesús. Él fue el que fue a la cruz por usted y por mí, y por todos los hermanos que aún todavía andan afuera. Él fue a la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, nadie puede llegar al Padre a través de María. La respeto como la madre de Jesús, pero nadie puede llegar al Padre a través de María. Nadie puede irse directo al Padre si no es a través del Señor Jesucristo, porque a Él se le fue dado todo. 2. Perdón. Mas el que entra por la puerta, dice, el pastor de las ovejas es. Si entramos, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Tenemos que entrar por Jesús. Luego nos dice el 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, perdón, y las saca. Yo les digo, las saca. ¿Cuándo? Cuando a mí me sacó de ese hoyo cenagoso en que yo estaba. Cuando a mí me sacó de esa vida que yo tenía antes, que creía que era la mejor vida, estar haciendo dinero, estar engañando a quien se pudiera. Entonces debemos de entender que una vez que Jesús llega a nuestra vida, llega la luz. Entonces en la luz ya no hay oscuridad. Tenemos que ser claros, ¿estamos claros? Y la saca. Y cuando ha sacado fuera, que esta parte quiero que la miremos, miren. Y cuando ha sacado fuera, miren, todas las, ¿qué dice aquí? Las propias. Eso quiero que entendamos. Jesús no vino por lo que no es de Él. Miren lo que nos dice. Y cuando ha sacado todas las propias, ¿qué nos da a entender? Que no todos somos hijos de Él, y Él no se preocupó por lo que no es de Él. O sea que Jesús no vino a agarrar algo que no era de Él. Todo lo que Él sacó es porque somos de su propiedad, es porque tenemos ese sello, el sello del Espíritu Santo. Miren, las propias. Entonces quiero que entendamos que Jesús en ningún momento, cuando me sacó de ese hoyo cenagoso, me sacó sin ser de Él. A nosotros nos tiene aquí sin ser de Él, que fuimos haciendo desobediencia, haciendo lo malo, pero somos de su propiedad, porque aquí lo dice, las propias. Y luego dice, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando nosotros conocemos esa voz, cuando nosotros escuchamos esa voz a través de su Espíritu Santo, entonces conocemos que es Él que nos habla. Y luego nos dice aquí, miren, más al extraño no seguirán, sino oirán de Él, porque no conocen la voz de los extraños. Quiero que entendamos que a veces nosotros, yo en lo personal, yo les digo, yo estuve en la iglesia católica, el Señor me sacó de ahí, y estuve también en otros lugares que también el Señor me sacó de esos lugares, porque no estaban haciendo las cosas como enteramente al Señor le agrada. Y luego nos dice en el 6, esta alegoría, dice, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Ellos no entendieron, porque quiero que entendamos, lo vamos a ver más adelante si el Señor lo permite, donde los judíos, dice ahí, pero quiero que entendamos, rechazaban a Jesús. Pero todo el que no quiere nada con Él y lo rechaza,
porque no es hijo. Y hay quienes al principio lo rechazábamos por desconocimiento, pero una vez que Él llega a nuestras vidas y escuchamos esa voz, entonces nos mantenemos con Él y Él con nosotros. ¿Estamos claros? 7. Volvió pues Jesús, dice, a decir, de cierto os digo, y aquí nos dice, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy todo en todo, porque a Él se le fue dado todo. Dice, repitiendo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, queda a entender, no hay otro camino. Si te querés ir directo al Padre, pues te va a decir ladrón y salteador. Si te quieres ir por el lado de María, pues igual, porque solo a Él se le fue dado todas las cosas. Y la palabra es clara. Recuerden que yo no la cambio, la palabra está ahí como tal, ¿verdad? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos, dicen, los que antes de mí vinieron, miren, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Pero no, quiero que entendamos, no lo oímos o nos salimos, no porque nosotros éramos inteligentes o porque nosotros nos dimos cuenta, no, nos salimos porque el Señor removió esta tierra y nos quitó ese velo que es el que aparece en una parte, creo que en Hebreos o en Santiago, donde dice que aún se le mantiene el velo de Moisés. ¿Por qué? Porque no iban a Jesús, y eso es lo que nos manifiesta la palabra. Pero no iban por el medio, ¿verdad? Sí, oyeron, pero no los oyeron, dice las ovejas. Y luego repite, yo soy la puerta, el que por mí entrara ese será, solo por Él. ¿Estamos claros? El que por mí entrara será salvo. Y entrará, dice, y saldrá y hallará pasto, o sea, tranquilidad. Tenemos que hallar gozo cuando Jesús está en nuestras vidas y podemos hacer las cosas que Él permite por Él, por la bendita misericordia del Señor. Y luego nos dice el 10, para que sepamos cuántas veces lo hemos mencionado. Miren, el ladrón no viene sino, dice, para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es ese? Es Satanás. Satanás solo vino, el ladrón, dice, no viene sino, dice, para hurtar, matar y destruir. Él vino para quitar la paz a los que todavía le ponen cuidado, pero sabemos que si está Jesús en nuestras vidas, pues ya no le ponemos mente a eso. Y destruir. Y aquí nos dice, yo he venido, dice, para que tengáis vida y para que la tengas en abundancia. O sea que eternos, porque somos eternos, hechos por Él, ¿verdad? Como el Padre cuando hizo en Génesis 2, 26, 27, pero está en 26, donde dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces somos igual que Él. Nada más que nos vamos santificando, quiero que entendamos. Nosotros somos santificados hasta que vamos a Él. Y nadie puede ser santificado si no es a través del Señor Jesucristo. Es el único. Yo soy el buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Quiero que entendamos algo aquí. Aquí lo está manifestando nada más. Pero en ese entonces, estamos hablando de la Escritura, Jesús no había sido crucificado. Por eso dice aquí, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Él fue a la cruz por usted y por mí y por todos sus hijos. ¿Estamos claros? Y ahora quiero que miramos esta parte porque en alguna manera hemos tenido un poquito de experiencia, los que hemos estado con ese tipo de pastores o de personas. Y aquí dice, miren, más el asalariado, o sea, el que recibe un beneficio en un templo económico para él, ¿estamos claros? Me refiero que se lo come o qué sé yo lo que hará, miren, más el asalariado y que no es el pastor, miren. O sea, lo está haciendo como un maestro que va a dar una clase. No sé si lo vamos a... Pero no es el dueño de los alumnos, llamémoslo de esa manera. Pero en este caso, miren, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son, miren, no son propias las ovejas. Entonces usted va a encontrar personas de esas que le van a estar mencionando que si usted no pacta, que si usted no ofrenda, que si usted no hace esto, pues que va a estar, pero esos son esto, miren, asalariados, porque están viviendo de un beneficio de las ovejas. ¿Estamos claros? Y que no es, dice el pastor,
de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Miren, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Yo le puedo decir algo. Cuando la pandemia no se podía mover uno, pero el Señor inquietó mi corazón y decidimos movernos. Aún así, estando la pandemia, pudimos pedir permiso, por ejemplo, para que nos prestaran el cabildo. Yo me comuniqué con ciertas personas aquí y al final dijeron, bueno, es riesgo de ustedes, no, pero lo corremos, no hay problema. Y aquí estamos. Entonces, ¿qué pasó? Muchos pastores dejaron de ir a la iglesia, y les voy a decir que volvieron prácticamente a las iglesias porque ya la misma ofrenda no les llegaba hasta otro reporte. No era porque estaban preocupados por las ovejas, lastimosamente, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos, y muchos dejaron el camino, a decir, porque yo escuché una vez a la hermana que dijo en cierta iglesia que ciertos pastores habían dejado porque no miraban, no dicen la luz, pero gracias al Señor nosotros siempre estuvimos viendo la luz, siempre hemos estado viendo la luz, y siempre el Señor permitió que estuviéramos aportando por su misericordia dentro de lo que se pudieran, a veces su bolsita de algo de víveres, que eran pocos, pero la voluntad estaba puesta en nuestra vida. Mas el asalariado dice, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado, miren, huye. ¿Por qué? Porque solo es eso. Él solo anda buscando su propio beneficio, porque es asalariado. Él vive de eso, él no vive de la misericordia del Señor. Yo les digo, y lo repito cuando el Señor me lo permite muchas veces, vieran cómo me rinde la comida. Y cuántas personas el Señor permite. Si ustedes se dieran cuenta de eso. Yo digo, Señor, solo usted con esa bendita misericordia. Solo usted con esa bendita misericordia. Así que el asalariado huye, dice, porque es asalariado. ¿Y qué dice ahí? Y no les importan las ovejas. O sea, no les interesa la alma suya, quererlo tener entreteniendo. A él no le interesa. ¿Por qué? Porque él es ya de perdición, porque está haciendo lo malo. Entonces no es hijo de obediencia. Entonces, si no es hijo de obediencia, ¿qué le puede interesar? No le va a interesar. Eso es mentira. Es como el que le dice a usted, por ejemplo, échese una cerveza. ¿Usted cree que lo quiere? ¿O lo quiere cuidar? No lo quiere cuidar, porque le echa a la primera y luego a la segunda y la tercera, y después ya no ocupa ni que lo invite, sino que usted va bien y empieza a invitarlo. ¿Pero por qué? Porque ha escuchado las voces que no son correctas. Debemos de estar siempre con el Señor Jesucristo. 14. Yo soy, dice, el buen pastor. Aquí lo vuelvo a repetir, el bueno y el único, el Señor Jesucristo. Y miren lo que dice, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y las mías me conocen. Hay quienes, volvemos a repetir, andan todavía con el velo, pues están allá, pero el Señor va, con su bendita misericordia, Él va a permitir quitarle ese velo a su tiempo, como me lo quitó a mí, ¿verdad? Y así nos vamos acercando, nos trae para donde. ¿Cuál dice? Ah, bien, bueno, está bien. Segunda de Corintios 3:16. Entonces debemos de saber que la única voz que tenemos que estar escuchando es la del Padre, de su Hijo amado, a través de su Santo Espíritu. Pero cuando se conviertan al Señor, aquí está, miren, el velo se quitará. ¿Cuándo se quitó mi velo? Una vez que me convertí, que el Señor llegó a mi vida. Y así mismo cada uno de nosotros. Eso es lo que quiero que entendamos. Estamos claros ahí, ¿verdad? Porque vamos entendiendo. Y vamos para el 14, creo. 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Recuerden que el Señor en su palabra hay unos textos donde dice que Él llama hasta las estrellas por su nombre. Su nombre. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vuelvo a repetir, aquí dice pongo mi vida porque Él todavía no había muerto, pero quiero que entendamos que Él puso su vida, pero Él también la volvió a
recuperar. Aquí lo vamos a leer ahorita. También tengo otras, oiga bien esta parte, para que sepamos cuando el Señor permite decir otros que todavía andan allá, son que también son hijos, pero que por la ignorancia, como anduvimos nosotros aparte, nos vamos dando cuenta. Aquí nos dice, bueno, repito, ya lo había leído, así como el Padre dice, me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. 16. También tengo, me dice, otras ovejas que no son de este redil. Aquellas, miren, también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, cuando se habla de que todavía están allá, entendamos, puede ser que andan en el mundo, puede ser que pueden estar en una casa de oración, pero de repente no están recibiendo la palabra como enteramente es. Pero quiero que entendamos que una vez que escuchen la palabra es lo que nos dice. Miren, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Oiga bien, y habrá un rebaño y un pastor. Y si nos vamos a Juan 17, creo que por ahí también, para que entendamos que el mismo Jesús lo manifiesta cuando con sus primeros discípulos. Luego, lógicamente, seguimos lo que el Señor ha permitido, tanto los que estamos aquí como ustedes mismos, porque ustedes pueden transmitir también la palabra a otros hermanos. Aquí dice, miren, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A qué venimos aquí a Yermela? A llevar la palabra. ¿A qué vamos al Sifón nosotros? Hablamos de nosotros, ¿verdad? A llevar la palabra. ¿A qué vamos al Negrito? A llevar la palabra. Y esa palabra que reciben en el Negrito, que reciben en el Sifón y que la recibimos nosotros aquí, ustedes también la transmiten a otros. Aquellos también la transmiten a otros. Aquellos también la transmiten a otros. O sea que esto es una cadena. Y luego miren que vamos a ir para que vayamos entendiendo. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Cuando Él dice a mí mismo, recuerden que cuando Él nos va santificando a nosotros, se santifica también. Él es santificado. ¿Pero por qué? Porque nosotros todavía nos falta. Pero vive en nosotros. Me santifico así a mí mismo, para que también ellos sean ¿qué? Santificados en qué? En la palabra, en la verdad. Y luego aquí quiero que miremos lo que relaciona con la palabra, dice el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también, oiga bien, por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. O sea, la palabra que nosotros traemos, entonces, pero no somos nosotros, sino Él. Pues aquí lo manifiesta, ¿bien? Sino que también dice por lo que han de creer en mí por la palabra de qué? De ellos. Quiero que entendamos de ellos porque venimos a transmitir lo mismo de Él. Y eso es lo que quiero que entendamos. Regresemos al donde estábamos. Creo que íbamos por el 16. 16. Si quieren póngame el 17 nuevamente. Pasa que no sé si está en el 14. Ahí sí, mismo Juan 17. Sí, solo quiero que miremos algo por ahí. Entonces quiero que miremos que el Señor dice ahí, no te pido que los apartes, que los apartes del mundo, o sea, mantenerlos ahí mientras voy trabajando en ellos, sino que los guardes. Es lo que quiero que miremos. Juan 17, creo que está como desde el 14 por ahí. Yo he dado tu palabra y el mundo, dice, los aborrece, como tampoco yo soy del mundo, no te ruego. Aquí dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, aunque nosotros andemos todavía en el mundo, pero luego nos dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, por eso quiero que entendamos cuando decimos, no somos porque la palabra misma nos lo dice. Hoy sí, regresemos donde está. Entonces, solo para que miremos que andamos en el mundo, pero también el Señor nos guarda. Y si leyéramos el Isaías 63, si quieren pongámoslo el 13, solo para que miremos que aunque andábamos haciendo lo malo, que andábamos como caballos desenfrenados, aún el Espíritu del Señor nos pastoreó para ser, dice, un pueblo glorioso. 63, 13.
Para que entendamos que si usted nunca ha tenido problemas mayores, no es porque usted fue más inteligente o más astuto, no. Miren, el que los condujo por los abismos, o sea, mandarlos en peligro, quiero que entendamos, abismo, dice, como a un caballo por el desierto sin que tropezara. ¿Y quién los condujo? Miren, el Espíritu de mi Padre los pastoreó como a una bestia que descendía, dice, al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Andaba haciendo lo malo, ahí el Señor me quitaba la piedra antes de que yo tropezara, para evitar tropezar. Entonces sepamos que todo lo que nos ha pasado, de todo lo que nos ha librado, ha sido por su bendita misericordia para con cada uno de nosotros. Por eso me ama, dice el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Dónde me? El 17. Aquí, ¿verdad? Por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso es lo que quiero que manifestamos hace poquito. El Señor puso su vida, pero Él también la retomó, ¿verdad? Nadie me las quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, no es que porque lo llevaron o lo vean vituperado, no, eso ya estaba en el plan eterno que Él iba a hacer. Si cuando Él le dice, cuando le dijeron a sus discípulos, dura es tu palabra, en ese momento, Él dijo, ¿acaso ustedes me eligieron a mí? Dice, yo los elegí a ustedes, y uno de ustedes, les dice, es hijo de Satanás. Entonces quiero que entendamos que Él siempre se mantuvo en el plan celestial. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea que Él sabía lo que venía y por eso permitió. Si cuando Pedro le salió con el machete desenvainado a los que fueron a traerlo, le dijo, ¿acaso crees que si yo le pido al Padre no manda legiones de ángeles, creo que dijo ahí, a defenderme? Pero era necesario que esas cosas pasaran por cada uno de nosotros. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, dice, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Recordemos que a Él se le fue dado todo. Eso quiero que miremos. Volvió a ver diciendo entre sí los judíos por esta palabra. O sea, ¿cómo es? Como cuando la gente habla. Disensión, cuando la gente habla, porque no hay quienes se ponían en eso. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, o sea, por lo que Él hablaba. Muchos de ellos decían, demonios tiene y está fuera de sí, porque le oís. Decían otros, estas palabras no son de endemoniados. ¿Quiénes son los que decían eso? Los que reconocían eso. Miren, estas palabras no son de endemoniados. Pues ¿acaso el demonio abrió los ojos de los ciegos? ¿O acaso, por decir, cuando Job estuvo con esa enfermedad, el Señor lo permitió, sí, y no hubo medio que lo curara, pero el Señor sí lo pudo curar? Y podemos ver, por ejemplo, la mujer de flujo de 12 años. Dice que fue a cuanto médico hubo y gastó cuanto tenía, y por ningún médico pudo ser curado. Solo por el médico por excelencia, que se llama Jesucristo, es que pudo ser sanada. Lo mismo Job, hizo todo lo que pudo y nunca se pudo sanar hasta que el Señor lo retoma nuevamente. Aquí está. ¿Puede acaso, dice el demonio, abrir los ojos de los ciegos? O sea, no le interesa, él quiere que la gente esté cegada. Y luego quiero que leamos, no sé cómo estamos con el tiempo, no sé si tenemos un poquito. Quiero que leamos este 22 en adelante, que es el que les decía, que dice aquí, los judíos rechazan a Jesús. No aparece el texto aquí, pero aquí aparece en otro lado, es en el 10:22. Entonces quiero que entendamos que los que han rechazado a Jesús es cuando no han querido nada con Él. Pero una vez que nosotros oímos su voz, pues la cosa es diferente. Y aquí también vamos a recargar otras cosas que el Señor me las ha puesto. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos, o sea, los que no creían en
él. Eso quiero que entendamos, como los curas de aquel entonces, miren, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dímelo abiertamente. Pero quiero que entendamos, Jesús desde un principio, Él siempre lo manifestó. El Padre también, va a haber una Virgen que va a dar a luz, su nombre es María, y el cual es Manuel, y va a venir por toda la humanidad. Eso lo quiero que entendamos. Pero ellos, como nunca, lo más difícil para ellos fue aceptar a Jesús. Miren, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os he dicho, dice, os he dicho y no creéis. O sea, has visto y no has creído, y no creéis. Las obras que yo hago, dice, en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Porque no había habido nadie como en ese entonces, eso es lo que está manifestando. Pero vosotros no, aquí está claro, no creéis. Para que sepamos que Jesús en ningún momento se equivocó, no. Pero vosotros no creéis, porque no soy de qué, miren. Porque no soy de mis ovejas. Entonces, que quiero que entendamos que estos, por más que usted le quiera enseñar la palabra, no lo va a entrar en razón. ¿Por qué? Aquí la palabra lo dice claro. Porque no sois de mis ovejas. ¿Quieren entender? Ustedes, si son el padre de ustedes, les da a entender ahí a Satanás, porque está en el Juan 8, perdón, del 30 y como del 40 en adelante, donde dice: vuestro padre es el diablo. Ahí les dice claro, pero quiero que entendamos que él no pelea por lo que no es de él. Aquí le está diciendo: pero no creéis porque no sois de mis ovejas. O sea, por ustedes no me dan ni frío ni calor. Ustedes fíjense, por Judas, en un momento el Señor le dijo: Judas, tenés espacio para arrepentiros. O el ladrón de la cruz: mira, este ya me recibió, ¿por qué no me recibís vos el otro? No, en ningún momento. No soy de mis ovejas, como os he dicho, dice, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ellos no lo podían seguir porque no son de las ovejas o no son hijos, eso quiero que entendamos. Y yo les doy vida eterna. Recuerden que Jesús es el único que nos da la vida eterna. Y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Quiero que entendamos, nadie las arrebatará de su mano cuando estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Porque cuando no, podemos ver la historia de Job, el mismo padre le dijo: no has considerado a mi siervo Job. Job 1, creo que está en el 1:6, para que entendamos que el Señor, Él no lo hace, pero nos quita ese vallado. Y al quitarnos ese vallado, pues de antemano Satanás hace lo que a Él le place, excepto quitarnos la vida, porque Él le dijo: hazlo, pero no le toques la vida. Y un día, aquí está, y un día vinieron, dice, a presentarse delante del Padre, los hijos de mi Padre, entre los cuales vino también, aquí está. Y dijo mi Padre a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás: a mi Padre dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Miren, o sea que Él viene y va y se presenta ante el Señor. Y mi Padre dijo a Satanás: no has considerado mi siervo. O sea, tenemos que estar bien claros con el Señor. No has considerado que hay, que no hay otro, dice, como Él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso del Padre y apartado del mal. O sea que hacía muchas cosas buenas, pero no lo conocía, porque Él lo manifestó, lo que leímos atrás en el 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y luego podemos ver, respondiendo, que nos dice mencionar, a mi Padre dijo: ¿acaso temes vos a mi Padre en balde? O sea, si tú lo tienes rodeado, y luego le dice: no le has cercado, ¿de qué? Alrededor, ¿de qué estábamos cercados? De ángeles. A Él, dice, y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo. De sus manos has dado, dice, bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Pero cuándo? Estando con Él. Eso quiero que entendamos que estando con Él, sí regresemos ya, regresemos donde estamos. Entonces,
quiero que entendamos que Él no dice anda, hacerle tal cosa, pero le quita el vallado. Y si le quita el vallado, aquel hijo donde le dice, cuidadito le toca la vida. Entonces más bien lo tiene que cuidar. Lo maltrata, pero lo cuida, para que no muera, porque eso es lo que el Señor le pone. Estábamos aquí, ¿verdad? Y le rodearon, dicen los judíos, no, más para acá, no, para acá, ya habían pasado ahí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién le da la vida eterna? El Señor Jesucristo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Hay una parte en un texto, no lo tengo, donde dice, vimos acá donde dice, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Pero también hay un texto donde dice, yo los pongo, o sea, refiere a nosotros, y yo mismo los quito. O sea, una vez que ya enteramente llegaron con un corazón contento y humillado, entonces Él nos retira. Eso es lo que quiero que entendamos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfema, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, ellos en ningún momento miraron la mano del Señor. Ellos toda la vida vieron a Jesús como un profeta más, como un discípulo más. Pero Jesús muchas cosas hizo, que era, por decir, alimentó 5,000 en una parte, sin contar mujeres y niños, en otra parte 4,000, por decir, resucitó a la hija de Jairo, sanó al paralítico de 38 años, sanó a la encorvada de 18 años, sanó a la mujer de flujo de años de 12 años, y así sucesivamente sanó el empleado del centurión, y vayan sumándole todo lo que Él hizo, y eso es lo que Él nos demuestra. Vamos por aquí, va. Jesús les respondió, no está escrito, dice, miren esta parte que cuando decimos que somos igual que Él, a la gente se le hace duro, pero la misma palabra lo dice, y aquí nos dice, miren, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, oiga bien, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de quién, de mi Padre, y la escritura no puede ser quebrantada. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen nos creó. Entonces somos dioses, lógicamente, todavía con lo que Él falta, que en cada momento Él nos vaya quitando, pero somos dioses. Y si leemos el Salmos 82, 6, para que miremos esta parte antes de continuar aquí. Entonces quiero que entendamos que a la gente, pero ¿cómo va a ser posible? Bueno, Él nos hizo de esa manera. A Él le plació y entonces la gente, no, pero es que nosotros salimos de Adán y Eva, yo no salí de Él. Así es, amén. Nosotros, dice el Génesis, el Salmo 82, 6, salimos, el Padre nos hizo a su imagen, no agarró un poco de polvo, no. ¿Y qué les dio a ellos? Dice ahí un soplo de vida, es diferente. Aquí está, miren, en el Salmo 82, 6. Y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos de quién. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Somos hijos. Y pongamos el Génesis 1:26 para que sepamos y reafirmamos esta palabra y entendamos, ¿no? Entonces dijo mi Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y luego lo que Él nos dio, ahí señoree de los peces del mar, los privilegios que nos dan. ¿Por dónde estábamos? Ya vamos a terminar. Estábamos por cuál íbamos. Así, aquí va. Y creó mi Padre y al hombre. No, perdón. Pues vamos donde estábamos, en el 10. Creo que íbamos por el 10. 34, creo que íbamos 34, por ahí. Juan. O San Juan.
10:34, por ahí creo que no, 35, 36. Aquí, y se llamó, dice Dios, a aquellos a quien vino la palabra de mi Padre. ¿A quiénes se llamó dioses? A quienes vino la palabra. ¿Quiénes oían la palabra? Nosotros los hijos. ¿Estamos claros? A quienes vino, dice, la palabra de mi Padre, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, lo que el Señor puso. Al que el Padre santificó, dice, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Ahí le están diciendo al Señor Jesucristo los que no creen en Él. Quiero que entendamos. Si no hago, dice, las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, si me están viendo que estoy haciendo lo mío, eso es lo que debe entender Jesús, no me creáis. ¿Estamos claros? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Más si las hago, aunque no me creáis, dice a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Nosotros estamos en Él y Él en nosotros, y por eso pudimos decir la palabra Will. Eso se queda aquí y el Señor ya lo tiene a Él aquí restaurado. Entonces, ¿qué hicimos? Decir solo lo que el Señor le agrada, y eso debemos de entender bien. Mas si hago, dice, aunque no me creáis a mí, o sea, no me creáis a mí, no hay problema, pero creed lo que el Señor ya hizo en su vida, lo que Él ha hecho en mi vida y lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Procurad otra vez, dice, prenderle, pero Él se escapó de su mano. Quiero que entendamos que eso de que se escapó, no, el tiempo era perfecto para el Señor. Pero vamos a leerlo como tal. Y se fueron, dice, de nuevo, dice, al otro lado del Jordán, al lugar donde primero habían estado, bautizado Juan, y que se quedó ahí. Ese es el 40. Hasta el 42 lo vamos a leer. Ahí está. El 4. Esta, ¿verdad? En cuanto al número de las estrellas, él cuenta, el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Sí, eso ya lo habíamos, solo que para que leamos, para que él, imaginen cuántas estrellas habrán en millones, y él a cada uno llama por su nombre. Siempre en el día ya terminamos, ahora hasta 42 nada más. Ahí. 10, 40, por ahí, 40. Aquí, ahí. Y se quedó, bautizándose Juan y se quedó ahí, aquí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Cuando Juan dijo, viene tras de mí uno al que no soy digno de soltarle las sandalias. ¿Estamos claros? Y muchos creyeron en él. O sea, se fueron dando cuenta, porque ahí cuando alguien ya dice, por ejemplo, Juan dijo de este, es porque leyeron la escritura, porque eso está ahí. O cuando, por ejemplo, le dicen a Natanael, hemos hallado al Cristo, del que habló la ley de Moisés. Entonces, ¿qué significa? Que ellos habían escudriñado la palabra, y él dijo, habría de salir algo bueno de Jerusalén, creo que dijo él ahí. Y cuando ya lo llevaron al Padre, a Jesús, y Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita. Y le dice, ¿y dónde me conoces? Y le dice, desde que estabas allá en la higuera, y ahí él dijo, ay Señor. Y le dice, porque te dije. O sea que no lo pudo engañar, porque te dije, has creído. Dichosos los que creen, dice él, sin haberlo visto. Hasta ahí lo vamos a llegar, solo digámosle al Señor. Ha quedado claro, ¿verdad? Espero que ya lo hayamos entendido, ¿no? Amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa mañana. Te pido que la atesores en mi corazón, pero que sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Yo te lo pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Señor Jesús, tú has dicho que todo lo que le pidiéramos al Padre en tu nombre, Él lo hace. Y Padre, yo le pido en nombre de su Hijo amado, que me enseñe a ser hacedor de esta palabra y no un oidor olvidadizo. Enséñame a atesorarla
Enséñame a ser hacedor en todo momento. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.